Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Hoy jueves 2 de mayo del año 2002. Traemos su televisión de su programa Agenda Nacional, que le llega por este multimedio de Teleradio América, Canal 45 UHF y Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de la ciudad capital de Santo Domingo, también de la ciudad de Santiago de los Caballeros y de la ciudad de La Vega Real, también a través del internet en su HIZ730.com en tiempo real, y desde luego a través de HIZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, y que le llega de lunes a viernes de 11 a 12 meridianos en vivo, y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita, y para llevar adelante este programa contamos como siempre con la ayuda y colaboración de nuestro amigo el licenciado Roger Ocando Pi. Bueno, Roger. Muy buenos días, Leopoldo, ¿cómo estás? Bueno, yo recibí una llamada. Estoy en libertad de decir quién fue, para invitar mi atención sobre un artículo que había salido en la prensa. Se llama Costumbres Dominicanas con sus luces y sombras. Es un artículo muy interesante del Listín Diario, que salió en el día de ayer. Aquí está una crónica de algunos pintores con sus obras. Y dice: en República Dominicana se ha descuidado la cultura, especialmente lo que tiene que ver con las artes plásticas, opinó el presidente de la Fundación Luces y Sombras, Espacio de Arte, Juan Gilberto Núñez, durante una visita al Listín Diario para informar sobre la exposición Dominicanidad del pintor Ramón Sandoval el jueves 2 de mayo. Núñez manifestó estar profundamente preocupado porque a su entender los dominicanos han cedido su plaza a los nacionales haitianos, situación provocada por la falta de identidad. Nuestro país ha cedido su plaza, le ha dado la espalda a la cultura y ha permitido que los artesanos haitianos vengan aquí a desarrollar su talento, que no lo vemos mal. Lo que está mal es que no salga alguien, como lo hacemos nosotros, a trabajar con los artistas plásticos, establecer la diferencia entre lo que es arte haitiano y lo que es arte dominicano. Y sigue por ahí. Bueno, esto es lo que nosotros hemos denunciado, que tenemos una Secretaría de Cultura, pero después que tenemos Secretaría de Cultura, no tenemos ninguna acción de esa Secretaría, de esa nueva burocracia, para rescatar la cultura dominicana, que estamos siendo agredidos en nuestro suelo por una cultura exógena, extraña, totalmente reñida con lo que es la cultura dominicana, pero es que es lo que se llevan los turistas que nos visitan como recuerdo de la República Dominicana: pintura haitiana. Sí, esculturas y de todo. Todas las manifestaciones. Vamos a ver. Los temas previos, arquitecto, tenemos el primer epígrafe que dice: en defensa de la cultura dominicana, ya se lo agotamos, la emigración dominicana. La Cancillería sabía desde marzo lo del tráfico de mujeres hacia Argentina. Bueno, fíjense esto. Entre ese reportaje que sale en el día de ayer, no, anteayer, ¿no?, con lo que ha estado en la prensa en todos estos días, que ustedes lo han visto, que hay una cantidad de mujeres prostitutas dominicanas en Argentina que están atrapadas por la crisis, que desean regresar a su país, no pueden. Y resulta ser que como eso fue el resultado de un tráfico concertado, un negocio de alguien, eso se ha estado encubriendo. La propia Cancillería encomendó al embajador dominicano hacer la investigación de algo que él debería saber, porque para algo está allí. Además tiene muchísimo tiempo allá, porque Cirilo Castellano tiene muchos años siendo representante dominicano en la Argentina. Entonces, si hay alguien que conoce bien aquel medio, es él. Y para él no puede ser sorpresa nada. Entonces, ahora resulta que salta el escándalo, pero salta por la crisis argentina. Si todo aquello estuviera muy bien, todo ese universo estaría tranquilo. Pero ahora mismo Argentina tocó fondo. Y ahora ya no hay nada que repartir y allí no hay nada que buscar. Entonces ahora hay una crisis. Pero ahora dice aquí, nada menos que el vicecanciller,
La Cancillería sabía desde marzo lo del tráfico de mujeres argentinas y se ha estado encubriendo y silenciando eso, porque esa es la Cancillería que tenemos. Pero no solo por el hecho de que la crisis económica argentina se ha precipitado. Perdóname, lo que quiero terminar con el tema es diciendo que eso hay que acompañarlo de la crónica que ha venido en el periódico hace unos días sobre las prostitutas dominicanas en Haití. ¿Verdad? Pero sabemos de las prostitutas dominicanas en Europa. Es decir, nosotros estamos repartiendo prostitutas en todo el mundo, donde quiera que son. En España las hay. Si ustedes recuerdan, toda la crónica aquella que fue víctima de un asesinato. Entonces, eso es una cosa lamentable, resultado de la miseria que se está viviendo en este país. De este fenómeno que nosotros hemos descrito una y otra vez, que está absorbiendo a haitianos y expulsando a los dominicanos. Expulsando, no hay cabida para los dominicanos en su país. Entonces queríamos decir una cosa, nosotros exportamos hacia los Estados Unidos mano de obra y talento también. Allá hay muchísimos profesionales muy distinguidos que se han abierto paso en la sociedad de los Estados Unidos por su capacidad y su talento. También tenemos peloteros de grandes ligas, pero tenemos muchísima gente que se va de este país sencillamente porque no cupo aquí. Entonces eso es un problema que es lo que nosotros los dominicanos tenemos que resolver. Por eso este programa se llama Agenda Nacional, porque esa es la agenda que nosotros los dominicanos tenemos que trazarnos para salir de esta situación. Y esto no es un asunto que puede estar sujeto a la conveniencia de partidos que quieren subir al poder para repartirse el pastel, sino esta es la voluntad de los dominicanos de abajo, que tiene que estar al lado de sus propios intereses para rescatarse a sí mismos, porque en una democracia, en última instancia, aunque sea una vez cada 4 años, la voluntad está en manos del pueblo. Desgraciadamente, la acción de los partidos ha desorientado la capacidad que tiene el pueblo de rescatarse a sí mismo, porque todo aquello está pervertido desde adentro de los partidos. Excúsame. No, en lo absoluto. Su ampliación del problema es precisamente parte del enfoque que yo iba a señalar. Pero ahora para particularizar el caso de la Argentina. Quiero decir que este último escándalo con referencia a toda esa tragedia que nos agobia a nosotros, a nuestras mujeres sobre todo, es no solo el producto de la crisis económica de Argentina que ha empujado a que se conozca esto, y al apañamiento que ha tratado de llevar a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino a la acción de la de la Oficina de Migraciones de las Naciones Unidas, que rindió un informe y que le ha dado seguimiento a la acción de la Secretaría, que en último caso ahora es que ha venido a manifestarse en función de que se elabore un informe de parte precisamente de la embajada que está siendo afectada por las denuncias de esas mujeres, donde señalan inclusive hasta algunos funcionarios de esa embajada involucrados dentro de No podía hacer de otra manera. Exacto. Porque se hubiera sabido todo antes, ¿no? Exactamente. Bahía de las Águilas, arquitecto. Hoteleros exigen ver el plan para Bahía de las Águilas. Aquí hay una foto impresionante de esa bahía y se nota que probablemente es una de las pocas zonas donde todavía queda árboles, donde la sequía, donde el desierto no se ha tragado los árboles, o la depredación que viene del vecino país, que impacta precisamente esa parte más próxima a la frontera. Ahí se ven estos árboles. Bueno, pero esto es el pastel que andan buscando repartirse unos extranjeros con el patrocinio del gobierno. Aquí hay un enfrentamiento, porque la organización de hoteleros está pidiendo conocer cuál es el plan que hay, porque el gobierno está diciendo que tiene un plan. Entonces los hoteleros dicen que queremos conocer el plan. Ya hemos dicho que hay desde luego una especie de rivalidad natural entre los distintos polos turísticos del país, con la posibilidad de que surja una competencia, sobre todo porque hay polos como el caso del polo de Puerto Plata,
cuya estructura hotelera deja muchísimo que desear. Allí fue donde el país pagó el noviciado y lo hizo incluso influido por el Banco Mundial y sus directrices desorientadas o desorientadoras. De eso podemos hablar Rafael Flores Estrella, que trabajaba en Infratur, y yo, porque hicimos lo indecible para cambiar eso, pero nos habían trazado el designio de que el turismo dominicano apuntara hacia la parte de abajo de la pirámide económica de lo que es la exportación, el turismo exportable, para hacer habitaciones donde vinieran 4 y 5 personas. Entonces nosotros preguntamos, ¿pero por qué? Es decir, nosotros no vamos a apuntar al turismo que paga bien las habitaciones, sino a aquellos que tienen que hacer un serrucho para poder pagar una habitación. Dicho un buen dominicano. Y eso es lo que estaba ahí, y los documentos están ahí todavía, y yo tengo copia, y tiene Rafael Flores también, que trabajó en el programa de gobierno del PRD en el área del turismo, encabezó ese sector en el programa del 78. No le tocó ser secretario de Estado por circunstancias de las decisiones que tomó el don Antonio, influido por ese círculo que lo rodeó, porque él debió haber sido el secretario de Turismo. Sí, señor, el primer secretario de Estado. Pero esas son las cosas de la política. Aquí están, desde luego, los empresarios dominicanos exigiendo que le den a ver cuál es el plan que tiene el gobierno y cuál es la involucración que va a hacer el gobierno en ese plan. Si el gobierno se va a involucrar en hacer el plan, el propio gobierno. Además hay otro cuestionamiento, dicen, ¿por qué ahí en ese sitio, si eso está cubierto, es parte del Parque Nacional? ¿Por qué quieren cogerse eso ahí y no se van a otra parte del litoral del sur? Bueno, hay una serie de cuestionamientos que tienen toda su fundamentación. Eso es así. Y el gobierno no puede aparecerse con apañamientos o con misterios, porque el interés público y la propia reputación del gobierno no se pueden poner en juego con este tipo de manejos, ¿no? Nos introducimos ahora en los temas nacionales y con ellos iniciamos con el siguiente titular que dice: la Suprema Corte investiga los bienes de los jueces. Ya era hora. Esto es una acción que nosotros vemos con simpatía, siempre que comience por los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia, ¿verdad? Porque ustedes recordarán que, con el mayor respeto a la magistrado juez, que es esposa del señor Hernani Salazar, jefe de la Oficina Fiscalizadora y Supervisora de Obras del Palacio, donde se reparten los contratos grado a grado, y que fue al Congreso a hacer ofrecimientos para influir en la voluntad de los legisladores con el asunto de la Constitución, porque él es de la cúpula del movimiento reeleccionista. Pero en la declaración patrimonial de su señora esposa, la magistrada miembro de la Suprema Corte, aparecía un incremento en 2 años de 31 millones de pesos. Y ese incremento nosotros lo justificábamos diciendo que era el 50% que le tocaba del incremento del patrimonio del matrimonio. El que tenía que explicar por qué y cómo su patrimonio se incrementó en 62 millones de pesos en 2 años era Hernani Salazar, por la posición delicada que ocupa. Él tiene que tener eso muy pulcro. ¿Por qué? Porque él es el que está repartiendo esos bienes, que son, ¿sí? Cuando se reparten contratos grado a grado, se están repartiendo bienes, riqueza, posibilidad de hacerse rico de la noche a la mañana. Entonces, nosotros vemos con mucha complacencia el propósito de la Suprema. Dice el presidente de la Suprema que advirtió que se adoptarán drásticas medidas contra los magistrados que no puedan demostrar el origen de sus patrimonios. Vamos a ver si la ley comienza por casa, señor Subero Isa. Y muy a propósito de ello, podría decirse que a continuación de lo que usted acaba de exponer, viene la politiquería dominicana y la reelección. Dice, los apoyos a la reelección no cesan al paso de Mejía a propósito de la cúpula reeleccionista.
Bueno, aquí está una fotografía y una rotulación en primera plana del Caribe, donde se ve al presidente y una serie de pancartas pidiendo la reelección. Y eso es el asunto que hemos dicho. El presidente tiene que cuidarse de eso. En primer lugar, porque nadie le disputa el que él inaugure las cosas que ha hecho. Pero si la va a enmarcar en un programa de actividades que van a estar teñidas de ese tipo de actividades, él debería echar un paso hacia atrás para detener eso y sobre todo tomar las acciones represivas contra el cuerpo organizador de todo eso que está sentado en Palacio Nacional, porque no es verdad que esas manifestaciones son espontáneas, todo eso está preparado para que donde quiera que él se mueva encuentre eso. Y ya hemos dicho, hemos explicado el fenómeno de la cortesanía. Los principales beneficiarios de un intento de continuidad no es el presidente, es la gente que está alrededor de él, y esos son los que siempre le soplan al oído del presidente de turno, pero usted debería quedarse, ¿verdad? Lo que pasa es que hay una prohibición constitucional para que eso pueda ser. O sea, la reelección está prohibida en la Constitución. Todavía la cambien, Hipólito Mejía no puede ser beneficiario de ese cambio en la Constitución por la no retroactividad de las leyes. Y que no caminen por ahí, porque ya hemos dicho que eso es un camino erizado de riesgos. No, en el siguiente titular, el propio presidente censura a sus promotores de la reelección y los tilda de dinosaurios. Sí, pero dice que son travesuras. ¿Cómo era que le decía? Indelicadeza. Al presidente Balaguer, a los ladrones que estaban depredando el patrimonio del Estado. Entonces le dijo, esos son indelicadezas. ¿Verdad? Vamos a dar el salto hacia un aspecto muy álgido y muy importante, que es el de la economía nuestra. La economía bueno, aquí hay dominicana. algunas cosas que probablemente ya hemos dicho, ¿verdad? Son informaciones, que es una especie de recopilación que hemos hecho para culminar en el análisis. Sí. Ahora me favor de la corrida. Sí, corrido. Ganaderos critican el uso de leche importada en el desayuno escolar. Primer titular. Viene el siguiente. Secretaría de Educación afirma incrementarán raciones de leche. Incrementan raciones de leche para desayuno escolar. Esa es la respuesta que parece darle. Sí. El señor secretario técnico de la presidencia afirma que República Dominicana tiene capacidad de endeudamiento. También dice ese mismo señor que insiste en que los préstamos del gobierno son a corto y mediano plazo. Es decir, él insiste en que los préstamos tengan esa característica. Y también dice, revela que el Congreso tiene proyectos de inversión por 5.000 millones de pesos. De dólares. De dólares. Dólares. Multiplícalo por 18. Te da todo el dinero del Imagínese mundo. usted, caballero. Y el presidente dice, piensa seguir tomando prestado. Es decir, el presidente viene y avala, porque lo hizo con posterioridad a las declaraciones del secretario técnico. Pero obviamente el secretario técnico está diciendo lo que piensa el presidente. Porque si no, seguro que no abriera la boca. Y también se pronuncia dándole un apoyo a que se incentive la inversión extranjera. No, eso lo hace ya un sector del empresariado nacional. Pero de eso vamos a hablar. Y también dice que el Estado debe garantizar el repago de la carretera. ¿Quién dice eso? Esa es la carretera que vamos a iniciar hoy. Que se va a iniciar para ir a Samaná, que es una concesión en donde está muy involucrado el gobierno de Colombia. Y fíjense, déjenme leer este pedacito, porque es una crónica que está como resultado de una entrevista a funcionarios colombianos, probablemente de la embajada. Dice, la diversificación de la oferta exportable colombiana se está consolidando, y no estamos hablando de la droga, estamos hablando de los servicios de ingeniería. Esta vez toda la capacidad de los ingenieros del país se pone a disposición del mundo a través de la exportación de servicios
como la construcción de una vía que atravesará República Dominicana desde su capital en sentido norte-sur o del sur-norte, porque en realidad el aeropuerto va a estar aquí hasta que se construya el de Catey. Así lo informó la ministra de Comercio Exterior de Colombia, Ángela María Orozco Gómez, quien asistió a una reunión con el presidente Hipólito Mejía junto con la presidenta de Fiducoldex, Sonia Avizambra, y donde estuvo presente durante la presentación oficial del proyecto diseñado por la Sociedad Concesionaria Autopista del Nordeste. La concesionaria, que está integrada por las empresas colombianas Godco S.A., SCA y el grupo Odinsa S.A., junto con un grupo de empresas dominicanas, pero no dice cuáles son. Esas empresas dominicanas es la que el país quiere saber quiénes son, porque ahí es que está metida la mano dominicana, pero esa no se dice quiénes son. Solamente salen como aquel consorcio que había aquí de ICA, pero todo el mundo sabía que la contraparte dominicana era Controva, la del señor Roberto Prat, pero aquí no aparece quién es la parte dominicana, ¿verdad? Ese es un misterio. Esa es la tradición de la intransparencia. Sí, no, y eso que se dice que somos transparentes. Entonces dice que el consorcio tiene una amplia trayectoria y experiencia en ejecución de proyectos de infraestructura. Y sigue por ahí. Pero oigan lo que dice aquí. El promotor o concesionario aporta un capital de riesgo al proyecto, el cual es equivalente al 20% de la inversión de la construcción. Así como obtiene el 60% adicional en recursos de financiación requeridos para construir el proyecto. Es decir, el país dice, no, nosotros estamos realizando todo esto, dice el gobierno, ¿no? Y no tenemos que invertir dinero, eso es inversión extranjera, pero lo que estamos es comprometiendo la capacidad de endeudamiento del país con los organismos multinacionales, de los cuales es miembro del país, ¿verdad? Y también lo es Colombia. Pero el gobierno dominicano no toma prestado para hacerlo eso el gobierno y licitarlo entre las empresas dominicanas de construcción, sino que trae a un consorcio extranjero, lo matrimonia con una gente dominicana que no se sabe quiénes son, y entonces le da patente para quedarse con el negocio de cobrar el peaje durante 30 años, poniendo solamente el 20% del monto de lo que es el presupuesto, que no se sabe si eso está fundamentado o no, pero hay que presumir que no lo está, porque para eso es un grado a grado. Eso no fue objeto de una licitación, que es lo que más puede acercar a una obra a su verdadero costo, sino que ¿cuánto es que va a costar? Un número, el que le dio la gana de poner. Entonces yo voy a poner el 20% de eso, y me van a autorizar ustedes, pero se van a hacer también corresponsables de eso, de que yo busque el 60% en financiamientos, ¿no? Que es con una entidad que ahí anda la representante, y el otro 20%, porque eso suma 80, 60 y 20. ¿Usted sabe quién pone el otro 20? Ajá. Se lo voy a leer ahora. El Estado Dominicano. Dice aquí, al cual corresponde al 20% del monto total de inversión inicial, pagadero en los 10 primeros meses. El Estado Dominicano aporta un capital semilla al proyecto como inversión social, el cual corresponde al 20% del monto de la inversión inicial, pagadero en los 10 primeros meses del contrato. Es decir, que después que ya tienen el contrato y tienen ingresos, entonces le van a repagar al Estado con los ingresos que le están sacando a los dominicanos. Acuérdense la explicación que le hemos dado al asunto de la concesión. Dice aquí, el Estado Dominicano tiene a cargo el riesgo correspondiente al ingreso mínimo requerido por la ingeniería financiera en el caso de que la recaudación de los peajes sea insuficiente para cubrir el ingreso mínimo garantizado. Es decir, estos señores además tienen un ingreso mínimo garantizado de su negocio. Bueno, ¿y qué clase de negocio es ese privado donde el empresario tiene su ganancia garantizada por el Estado Dominicano? Por anticipado. Quiere decir que si baja el peaje porque los dominicanos deciden boicotear la vía y no transitar por ella, entonces el Estado tiene que poner, y ustedes saben de dónde va a salir eso, del dinero de los contribuyentes. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Continuemos con el análisis de ese Vamos proyecto. a seguir leyendo los titulares del sector económico.
Comercio alarga plazo de pago a suplidores. Y dice aquí este reportaje: el fenómeno de alargar los plazos de pago de mercancías tomadas a crédito a las industrias locales por parte de sus clientes se ha acentuado últimamente como una manera del comerciante evitar tener que acudir a los bancos a financiar sus actividades a tasas de interés demasiado altas, según industriales consultados. Eso quiere decir que la gente se está haciendo los morosos para pagar. Entonces se siente en toda la economía esa lentitud. Todo el mundo está retrasando para pagar. Todo el mundo lo siente, ¿verdad? Eso es una situación que es característica de la situación económica que está viviendo en este momento el país. Vamos a ver. Es que el costo del dinero sube al mismo nivel de hace un año. Bueno, es decir, el costo del dinero está subiendo, no está bajando, ¿verdad? Recuerden que también la moneda se está devaluando. Bancos rechazan proyectos Y hay que decir, la moneda se está devaluando, pero al mismo tiempo, para mantener el equilibrio de que no se vaya el proceso de devaluación en forma muy violenta, el Banco Central está retirando pesos de circulación, y nosotros decíamos, si retira pesos de circulación va a acentuar la escasez de dinero circulante y luego lo va a encarecer. Ahí está el resultado. Los bancos rechazan el proyecto de ley monetario y financiero. Ahí hay mucho que hablar. Bueno, ese proyecto de dice ley. aquí que las entidades consideran que el poder de la Junta Monetaria sería excesivo. Óigame, nosotros hemos dicho que el Banco Central representa a todo menos al pueblo dominicano. Y además hay un plan deliberado para extraerlo del control de la soberanía nacional para que sirva con más eficiencia el propósito de implantarnos esta economía que constriñe la condición de vida de los dominicanos. Esto es un programa atentatorio contra la condición y calidad de vida de los dominicanos. Entonces eso se ejerce, que viene desde fuera, pero a través de mecanismos dominicanos, y el Banco Central es uno de los más importantes. El más importante de todo. El control de la moneda y ahora ahí ya los bancos están rechinando. Dice que el poder de la Junta Monetaria será excesivo, pero hay que tener en cuenta que los bancos aquí también tienen un poder excesivo. Alguien tiene que someter a los bancos, porque acuérdense que el único sector de esta economía que no está compitiendo de acuerdo con las reglas de la competencia mundial es precisamente el bancario. El costo del dinero en la República Dominicana es 4 o 5 veces el costo del dinero fuera del país. Y con eso tiene el empresario dominicano, ese es uno de los bloques que tiene amarrado al tobillo, el costo del dinero. Nada más hay que ver las ganancias que acumulan los bancos todos los años. Sube el precio de la vivienda. Así. Ese es un indicador bueno también. Y sigue adelante. El padre José Luis Alemán estima que la economía marcha bien. Este es un recordatorio de lo que comentamos ayer. Con eso, todo eso que hemos leído, y el padre Alemán considera que la economía marcha bien, ¿verdad? Perfecto. ¿Hay algo más? El endeudamiento respecto de los problemas de desarrollo acumulados. No, aquí se saltó un titular que es apoyo a que se incentive la inversión extranjera. No, incentive inversión extranjera. No es suficiente lo existente. Bueno, esto es en reacción a unas declaraciones del tema de José León Asensio. Dice aquí, representantes de sectores productivos nacionales secundaron la propuesta de José León Asensio de que se incentive más la inversión extranjera como una forma de atraer más recursos y el gobierno no tenga que tomar tantos préstamos externos. El presidente de la Asociación de Industria de la República Dominicana, Nassim Alemany, y el expresidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Celso Mancini, creen que esa idea es buena y opinan que la República Dominicana tiene todas las condiciones para hacerla una realidad, debido a que tiene una economía sana y camina hacia el fortalecimiento de todas las instituciones, que no es verdad. No es verdad que estamos caminando hacia el fortalecimiento de todas las instituciones. Es al revés. Estamos debilitando todas las instituciones. Y hay que decir una cosa. Yo conozco bien el pensamiento de don José León Asensio, porque tengo en mis archivos varios trabajos de él. Él se refiere a esa inversión de la que él es parte. Sí.
es una inversión directa, porque hay distintos tipos de inversión extranjera. Y es una inversión directa a largo plazo. Esa inversión de la cual se hizo socio el Grupo León Jiménez con un sector de inversión extranjera, no es de ese capital que entra ahora y sale ahorita. Golondrina. Ni viene a apoderarse de los bienes del Estado dominicano, como estos salteadores que están aquí despachándose con la cuchara grande, con el patrocinio político del gobierno, ¿verdad? Que fueron los que trajeron la gente de Leonel Fernández, pero que este gobierno los ha protegido hasta ahora. Entonces, no estamos hablando de ese tipo de inversión. Él está hablando de esa inversión que entra a un país y se queda durante largos años. Aquí los dominicanos, cuando toman la cerveza Presidente, creen que esa cerveza es totalmente de capital dominicano. Cuando se exporta y los dominicanos la beben en el exterior, ellos están orgullosos de que están bebiendo el producto de su país. Y no tienen en su mente, no, porque ahí hay un capital extranjero. ¿Por qué? Porque ese es el tipo de asociación que patrocinaba aquel modelo de sustitución de importaciones, que propiciaba la inversión mixta. Exacto. Ese modelo de sustitución de importaciones que después se encontró muy malo, y la ley que se derogó, que era la ley de 861, excelente ley, que siempre hemos dicho es perfectible como todas las cosas del mundo, pero era una excelente ley. Reservaba el ámbito en donde no debía penetrar la inversión extranjera. Definía claramente a dónde podía y se auspiciaba y se propiciaba la inversión mixta. Y también se protegía el ámbito estratégico nacional, o sea, donde hay cuestiones de seguridad del Estado. Es una ley magnífica, pero se derogó. La derogó su creador. Esa ley fue obra de Joaquín Balaguer, del gobierno de Joaquín Balaguer, en el año 78, antes de entregarle a Antonio Guzmán. Y el propio Balaguer mandó el mensaje al Congreso en su gestión del 86 a 90 diciendo que ya eso era obsoleto. Y perdimos esa ley, que era una ley que protegía la economía nacional. Entonces queremos hacer claro que cuando José León Asensio habla de su inversión extranjera, está hablando de su experiencia, que es un matrimonio con una inversión directa de largo plazo de recuperación y sin conflicto con el capital nacional, al contrario. A esta otra cosa que ha venido aquí, que ha penetrado a áreas tan sensitivas como es la energía y tan propias de la seguridad del Estado, porque imagínese usted lo que es un país apagado. Son los aeropuertos. ¿Usted cree que hay seguridad para un Estado donde el control de su energía está en manos extranjeras? No puede haber seguridad para ese Estado, hombre. Entonces, yo quería hacer esa aclaración, porque estas respuestas que se han dado no profundizan, no analizan el aspecto que hemos tocado. No dirimen, sí. No, simplemente porque aquí hay gente de los que opinaron que estuvieron de acuerdo con estas cosas que está pasando aquí, con estas inversiones de piratas. Por eso tiende a confundir. Entonces, claro. Por eso yo hice la pregunta de a qué inversión extranjera se están refiriendo en primer lugar, y en segundo lugar, la inversión extranjera aquí está altamente incentivada y protegida. Tenemos una sobredosis de exactamente. Y como en la medicina, cuando usted y no de la manzana. Cuando usted se toma una sobredosis de la medicina, usted se muere. Sí. Bueno, encubrimiento a la Falcon Bridge. Aquí tenemos un largo catálogo de titulares para vamos a leerlo demostrarlo. No, vamos a decir simplemente una selección de dos. No. Aquí, por ejemplo, Aniana, ¿verdad? Aniana Vargas, esa líder comunitaria de Bonao, que estaba frente siempre frente a todos los abusos de la Falcon Bridge y de la Rosario. Dice, Aniana afirma Falcon Bridge es un gobierno aparte. Y es verdad. Tan aparte es que el presidente de la República lo absolvió. Cuando todavía no se tienen los elementos de juicio para nada, le echa un bonche al Procurador General de la República y le dijo, si usted quiere someterlo, tráigase usted una inversión extranjera. Yo creo que esa es una desconsideración indebida de parte del presidente de la República a un funcionario de su gobierno. Y ya le dijimos, y se lo queremos repetir, que por un lado está involucrándose, obstruccionando la justicia. Porque si eso está calificado dentro de un orden legal como una falta punible, es decir, castigable, pues él no puede meter la mano y decir, no se le va a castigar, porque está interfiriendo con la justicia. Del otro lado,
también está interfiriendo en el buen funcionamiento de los organismos que están llamados a cumplir su cometido. ¿Y para qué se creó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales? Para impedir ese tipo de cosas. Entonces usted va a coartar lo que tiene que hacer la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces usted está impidiendo que el aparato del Estado cumpla su cometido, presidente. Así no podemos funcionar. Y hasta para corregirlo también está la Secretaría de Medio Ambiente. Por eso este titular que dice: el gobierno sugiere a la minera desviar. No es sugiere, el gobierno debería compelir a la minera a desviar. Lo que pasa es que había un cambio entre el titular de primera plana y el de adentro. Afuera decía requiere y adentro dice sugiere. Por eso lo subrayé. Pido excusa. Por eso lo subrayé. Sí, exacto. Sí. Por alguna razón usted lo tenía señalado ahí. Bueno, aquí están todas las penalidades que no incluyen ninguna multa, pero le está diciendo que tiene que correr con los estudios. Bueno, los estudios como quiera tenían que hacerlos, porque tienen que resolver el problema. Lo que pasa es que los daños que incurrieron, y el daño sobre todo al acueducto y a todos los habitantes de la capital de la República, ¿cuánto vale eso? Cuantificar eso. Y no lo van a pagar. Vamos a seguir adelante. Peculiar vigencia de los estudios de impacto ambiental. Tiene relación con lo anterior, pero... No, esto no tiene que ver. Realizarán estudios de impacto ambiental en Rosario, Dominicana. Sí. Oigan esto. La Oficina del Ordenador Nacional para los Fondos Europeos, ONFED, desarrollará un estudio sobre el impacto que ha tenido en el medio ambiente la explotación del oro de la mina Rosario Dominicana en Pueblo Viejo, la cual anunció el inicio de sus operaciones. El arquitecto Manuel Cáceres Troncoso, ordenador nacional de la ONFED, al participar en el encuentro económico de hoy, informó que el estudio estará a cargo de la firma de abogados Garrigues y Andersen, como resultado de una licitación para iniciarse investigación y evaluación sobre el medio ambiente y la mina de oro. En primer lugar, ¿qué tiene que estar la ONFED en eso? Porque la ONFED es simplemente un canalizador de recursos. Quien tiene que estar en eso es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Si se quiere, con el patrocinio de los recursos que le canalice la ONFED de la fuente que sea que haya captado. Pero no la ONFED. La ONFED no puede estar haciendo ese estudio, sino la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y después, es insólito. Queremos pensar que es una equivocación, pero ¿qué hace una firma de abogados haciendo un estudio de impacto ambiental? Oigan bien, el estudio estará a cargo de la firma de abogados Garrigues y Andersen. Bueno, queremos creer que es un error. Quisiéramos que la Oficina del Ordenador Nacional para los Fondos Europeos, el señor Cáceres Troncoso, Meme, le haga una aclaración a nosotros aquí, a nuestros amables televidentes, realmente si eso es un error o si son unos abogados contratados para hacer un estudio de impacto ambiental. Eso es un trabajo técnico que no tiene nada que ver con el trabajo de los abogados. Después, por otro lado, seguida viene entonces, tenemos otro ejemplo. La carretera a Samaná se inició sin licencia ambiental. Ese es el otro proyecto de que estábamos hablando de Colombia, ¿verdad? De los consorcios colombianos con unos dominicanos que no se sabe quiénes son. Bueno, pues se inició sin licencia ambiental. Resulta que eso va a pasar por los Haitises. Y desde luego que va a afectar una zona que es una reserva. Pero no se está cumpliendo la ley. Entonces, volvemos a decirle al presidente, así no podemos caminar. Hay que dejar que las instituciones cumplan su cometido. De lo contrario, este país, en lugar de avanzar, va a involucionar. Y vamos a involucionar en todos los órdenes, lo cual es sumamente peligroso. Ahora nos vamos al ámbito internacional, arquitecto. Las elecciones en Francia y Jean-Marie Le Pen. Todos esos titulares. Exacto. Que yo los puse como colección. Como colección. Máxima alerta en París. Segundo titular. Francia se prepara para segunda vuelta inédita. Todo el mundo contra Le Pen. Quinto titular. Jacques Chirac, el presidente de Francia actual, dice que tiene miedo a la extrema derecha. Hay que tenerle miedo a la extrema derecha en Francia. Tiene que recordárlelo a ese. Más de 200.000 marchan contra Le Pen. La Francia de Jean-Marie Le Pen. Estallan marchas contra Le Pen. Y por último, Le Pen quiere salir de la Unión Europea. ¿Ustedes ven por qué yo lo puse en ese orden?
Yo no tengo especial simpatía por el señor Le Pen, pero resulta ser que el fenómeno Le Pen no es más que la expresión de algo que hemos explicado aquí. A toda acción se opone una reacción igual y contraria a un principio de física que nos enseñan en la escuela, cuando uno va a la escuela y cuando uno no se le olvida lo que dice, lo que uno aprende. Le Pen es el resultado del abuso que se ha hecho del internacionalismo en Francia, hasta el punto de que ha habido problemas de migración muy fuertes, y entonces él se ha opuesto a la migración. ¿Cómo no ponemos nosotros esta migración haitiana aquí? Entonces a él le dicen lo mismo que nos dicen a nosotros. Pero resulta que Le Pen está reflejando el espíritu de supervivencia de la nación francesa. Y eso que él dice ahora, que se quiere salir de la Unión Europea, eso ha desatado toda la furia del Averno contra él. ¿Por qué? Porque eso le desbarata el modelo a todos los fusionistas de Europa. Acuérdense que Gran Bretaña siguió el modelo, pasó por lo que se llamó la Comunidad Europea, pero cuando llegó a la Unión Europea, que suponía la unión de las monedas, se echó para atrás y dijo, no, ahí nosotros no vamos. Porque eso sería darle la razón a Hitler. O sea, fue la posición del Partido Conservador y la Thatcher. Entonces, Gran Bretaña no entró en la unificación de monedas. Y nosotros decíamos, no entendemos cómo, con la influencia que tiene Gran Bretaña en la banca del mundo, se puede hablar de una moneda europea cuando Gran Bretaña está fuera. Pero resulta ser que ahora surge en Francia una posición parecida. Dice Le Pen que él se quiere salir de la Unión Europea, pero él comenzará por sacar la moneda, el franco francés, de la moneda sí, europea. Lo dijo y planteó eso. Entonces, esa es la razón eficiente, por un lado, del crecimiento extraordinario que ha tenido Le Pen, y al mismo tiempo de la protesta generalizada, porque ustedes pueden aportar, y ojalá que se pudieran conseguir fílmicas de las manifestaciones de cientos de miles que han salido a la calle para ver si no están todos los inmigrantes ahí. Sí, ¿verdad? probablemente también. Es como si aquí hicieran una manifestación y salieran todos los haitianos que hay en este país ahora mismo a hacer en las calles una manifestación. Ese es el problema, para que no nos permitan llegar hasta ahí. No debemos llegar hasta ahí. La guerra Israel-Palestina, o palestino-israelí. Yasser Arafat, libre tras un mes de asedio por parte de Israel en Ramallah. Hay un comentario, perdón, antes de seguir adelante, que yo quería decir sobre el asunto, el fenómeno de Le Pen. Y es que el proceso electoral francés barrió a Lionel Jospin. Se quedó Jacques Chirac y el segundo lugar lo tiene Le Pen. Pero salió de escenario Lionel Jospin, que era el líder de la izquierda francesa, o sea, el Partido Socialista, que está ligado a través de la Internacional Socialista al Partido Revolucionario Dominicano de aquí. Pero resulta que Lionel Jospin, el secretario del Partido Socialista francés, lo tengo yo en la lista que saqué del internet, reunido con el grupo Bilderberg. El grupo Bilderberg es el concón de la aristocracia real de Europa, más la aristocracia financiera y bancaria de los Rothschild y toda esa gente. Y se reúnen todos los años en distintos sitios, y ese se le llama el grupo Bilderberg. Se reúne con una agenda secreta, pero no se puede ocultar quiénes van. Y en la última lista está no solamente Lionel Jospin, está Jean Chrétien, el primer ministro canadiense, francófono, que subió como respuesta de los canadienses a la involucración del Canadá en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que lo pactó Brian Mulroney, conservador, anglófono, e influido por Margaret Thatcher, que era la otra parte del eje Thatcher-Reagan. Entonces Margaret Thatcher influye en Brian Mulroney pacta con Reagan casi en la postrimería de su mandato, y entonces es un desastre para la economía del Canadá el Tratado de Libre Comercio. Y los canadienses barrieron entonces a Brian Mulroney en las elecciones próximas, y sube entonces Jean Chrétien, y resulta que Jean Chrétien está reunido con el grupo Bilderberg. También está en el balcón.
Por eso es que en la política internacional contemporánea lo que hay es una crisis de legitimidad, porque nadie es lo que aparenta ser, y desgraciadamente en política se confunde la apariencia con la realidad. Desde la época de los romanos, cuando decían que la mujer del César tiene que ser. no solamente debía aparentar serlo, sino además, ¿cómo es? No solamente serlo, sino aparentarlo. ¿Por qué? Por el valor que tiene la apariencia de las cosas. O sea, si usted es honesto, pero aparenta que no lo es, lo que la gente percibe es que usted no lo es. Entonces usted tiene que aparentarlo y serlo. Y ahí es donde fracasa ese problema ahora mismo en la sociedad contemporánea mundial. No hay contrapeso. No hay legitimidad. Ni contrapeso. Que este izquierdista, no es izquierdista nada. ¿Verdad? Y los conservadores, con excepción de algunos notables, lo que conservan son las cosas las peores, en lugar de conservar las mejores, porque uno no puede desprenderse de todo. O imagínense que nosotros nos desprendiéramos de los ideales patrios de los fundadores de la nacionalidad. ¿Podemos hacer eso? Ustedes se están desprendiendo. Bueno, pero ¿podemos hacer eso? No deberíamos. No podemos hacer eso. Entonces nosotros somos conservadores porque queremos conservar la nación dominicana como la heredamos para podérsela dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos y a nuestros descendientes. Y en eso somos conservadores. ¿Somos revolucionarios en qué? Porque no estamos dispuestos a aceptar la imposición de la voluntad extranjera, pero tampoco Duarte, y en eso Duarte fue revolucionario y fue nacionalista, y nosotros lo somos también. Nos están haciendo señas de que se nos terminó el tiempo, a pesar de que nuestro reloj dice que todavía nos falta. Pero como dice Rafael Flores, me están haciendo más señas que un policía de tráfico. Que un AMET. Entonces nos iremos hasta mañana, que cerraremos esta semana, si Dios así lo permite. Les saludamos Leopoldo Espallana Anita y Roger Ogando. Saludos. Hoy 3 de mayo, viernes del año 2002, le traemos otra edición de su agenda nacional que le llega por este multimedio del Radio América, Canal 45 UHF, Canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana de la ciudad capital de Santo Domingo, de la ciudad de Santiago de los Caballeros y de la ciudad de La Vega Real, también a través de, desde luego, estamos hoy medio desconejados, del internet en HIZ730.com en tiempo real y desde luego a través de Radio HIZ, Podcasting Nacional, en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que les llega en vivo de 11 a 12 meridianos, de lunes a viernes, y se retransmite cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espallana Anita, y para llevar adelante este programa contamos con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Ogando. Buenos, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. ¿Cómo estás? Aquí hoy fallando con la introducción. Pero eso es humano, errar humano. Es parte de nuestra condición. Vamos a introducirnos de inmediato en nuestra agenda del día de hoy, para el día de hoy. Los temas previos que usted nos acostumbra a introducir. Trae hoy la prensa la información de que le otorgaron a Manuel Núñez el premio que se otorga por patrocinio de León Jiménez en la Feria del Libro. Ha habido cierta protesta de algunos intelectuales que consideran que es una reedición. Ciertamente, ese libro, como yo le mostré a ustedes aquí, es una segunda edición de un primer tomo que era mucho más reducido y que tiene ya varios años. Y entonces han protestado algunas voces. En lo que a nosotros concierne, el trabajo intelectual de recopilación de la nueva información, más todo lo que ha aportado de nuevo el licenciado Manuel Núñez en su nueva edición, merece el premio, pero todo el mundo tiene derecho a su opinión.
A lo que no tiene derecho es el señor Franklin Franco, que aparece aquí, diciendo lo siguiente. Oigan esto. Las voces disidentes de las cuales se hace eco el periódico El Caribe. Dice, el escritor intelectual Franklin Franco calificó como una vergüenza para el país la concesión de este premio y justificó esta afirmación en que se trata de un libro reeditado y que su contenido es extraordinariamente racista, lo que es una tendencia en toda la producción de Manuel Núñez. Franco recordó que el premiado fue miembro fundador de la Unión Nacionalista, una entidad racista que se creó contra la candidatura de José Francisco Peña Gómez. Franco, Premio Internacional Casa de las Américas, calificó a Núñez de comecheques de todos los gobiernos que han pasado por este país en los últimos 20 o 30 años. En su opinión, esta decisión generará un escándalo internacional y dijo que esto había pasado ya con otros premios. Hace 15 años agregó que me di cuenta de que aquí hay corrupción entre jurados y premiados para distribuirse el dinero. Bueno, yo le vamos a contestar de parte de Unión Nacionalista la frescura del señor Franklin Franco. Este señor es uno de los cuadros intelectuales que llevó a José Francisco Peña Gómez al PRD. Él no es PRDista. Yo quisiera que se sometiera a los aloteos de la base del PRD, a ver a dónde lo tiran, a la distancia que lo van a disparar. Entonces él está disfrazado de PRDista para disfrutar las mieles del poder. Este señor, lo único que hacía, junto con otros que tampoco son PRDistas, era guardarle las espaldas a José Francisco Peña Gómez respecto del hecho innegable e irrefutable de que era hijo de haitiano, incluso que su propio lugar de nacimiento está bajo cuestionamiento, porque aunque se afirma que nació ahí en la Loma del Flaco, yo tengo otras versiones de personas que en este país dicen que tienen documentos que atestiguan el nacimiento de José Francisco Peña Gómez en suelo haitiano. Pero lo que es innegable es que es hijo de haitiano. Y el hecho de que un hijo de haitiano llegara a la presidencia de la República, no solamente como producto de una situación que no se puede decir que no fue premeditada, porque la presencia haitiana en este país no es una casualidad. Y José Francisco Peña Gómez, que salvó la vida y que se hizo hombre bajo la dictadura y que se acobijó bajo la dictadura al extremo de que le endilgó muchísimos discursos laudatorios a Trujillo, siendo maestro ahí en Yaguate. También se hizo profesional universitario en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y llegó a estar a un paso de la presidencia de la República para que una serie de descabezados anden por ahí diciendo que este es un país prejuiciado, pero si este fuera un país prejuiciado, José Francisco Peña Gómez no se hubiera acercado nunca a ser el líder que fue. La razón por la cual la Unión Nacionalista se opuso a José Francisco Peña Gómez era porque era miembro de Diálogo Interamericano, que es una entidad que responde a intereses foráneos, fundamentalmente norteamericanos, y por eso José Francisco Peña Gómez estuvo apadrinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y sabiendo eso, y sabiendo que había sido escogido precisamente por ser hijo de haitiano y porque ese Departamento de Estado ha estado prohijando la fusión de la República Dominicana con Haití, nosotros nos opusimos a la candidatura de José Francisco Peña Gómez, no por negro, sino por hijo de haitiano. Nosotros no tenemos la culpa de que los haitianos hayan escogido el camino de exaltar la negritud africana, de la cual ellos son parte, igual que nosotros. Pero nosotros nos mezclamos y los haitianos pasaron por cuchillo a todos los blancos que había en su país y le prohibieron entrar durante muchísimos años y priorizaron su raza negra, y ese es su derecho. Pero nosotros no podemos permitirle que vengan a imponernos su criterio aquí y a estar diciendo, ah, no, ustedes son racistas. Nosotros no nos vamos a dejar chantajear por eso. Y mucho menos la gente que como yo tiene el negro en la cara. Entonces, eso es una charlatanería del señor Franklin Franco. Un atrevimiento que además, le quiero decir, que lo pone en evidencia. Ahora él se ha puesto en evidencia de lo que él hacía en el PRD. Esa era su tarea. Y la de otros, que por el momento no los voy a mencionar, pero si es necesario, los vamos a citar a todos. El cuadro que llevó Peña Gómez a insertarlo en la dirección del PRD solamente para cubrirse las espaldas. Y todos eran pseudo izquierdistas, pseudo, porque de izquierdistas no tienen nada. Ya ayer le trajimos
ese reportaje valioso sobre las costumbres dominicanas, ¿verdad? Y cómo denuncia la penetración cultural que la está permitiendo el secretario de Cultura, Tony Raful, porque para eso que está ahí, para permitirlo. No para defender ni para rescatar la identidad cultural dominicana, que como dice muy bien el entrevistado aquí, no es haitiana. Nosotros tenemos nuestra cultura. Lo que pasa es que hay un compromiso de fusión. Hemos dicho que estamos atrapados entre los compromisos ocultos hechos por el PRD a través de José Francisco Peña Gómez, con esa figura siniestra que se llama Jean-Bertrand Aristide, y más los poderes fácticos del gran capital y además los sectores de influencia en la política de los Estados Unidos, porque no puedo involucrar al pueblo norteamericano en estos designios. Hacemos claramente definición completamente diferenciada entre lo que es la voluntad, los intereses y las necesidades del pueblo norteamericano, con lo que son los intereses de la cúpula gobernante, que ya es transnacional porque el capital que ellos representan no está aposentado en los Estados Unidos para no pagar impuestos, para no pagarle impuestos al Tesoro norteamericano. Pero esos son los intereses que gobiernan la voluntad de esos políticos que llegan al poder en los Estados Unidos. Entonces, dicho eso, nosotros tenemos que decir que nosotros aquí en la República Dominicana no tenemos ningún problema, los nacionalistas dominicanos, de entendernos con el pueblo norteamericano. Pero no vamos a ceder un ápice frente a las pretensiones del gran capital, primordialmente capital norteamericano emigrado a los Estados Unidos, de venir a aplastar las soberanías de nuestros países y que nos quedemos callados o hacernos cómplices de eso, exaltando el modelo neoliberal, que es lo que ha hecho el PRD bajo el patrocinio precisamente de José Francisco Peña Gómez, que fue cuando él abandonó la línea de la ideología del PRD para convertir al PRD en un partido entreguista, igual que lo hizo los cuadros del PLD, ya en ausencia de Bosch, con Leonel Fernández a la cabeza, con el PLD. Del PRSC no tenemos que hablar, porque ustedes saben, ahí nunca hubo ideología, salvo la cabeza del doctor Joaquín Balaguer, que amanece un día con el pie izquierdo y otro día con el pie derecho, de acuerdo a su conveniencia. Y así ha sido todo el tiempo que estuvo en el poder. Quizá por eso estuvo en el poder tantos años. Pero eso es lo que hay. Vamos a seguir. Vamos a dar una introducción a los aspectos de la economía nacional, la economía dominicana. Dice el señor secretario técnico de la presidencia, el secretario de Finanzas, la economía creció un 3.5% en el primer trimestre del año. También dice que el gobierno logró ejecutar el presupuesto sin déficit y que reveló que es la primera vez que esto ocurre en la historia financiera del país. El presupuesto ejecutado en el 98% de lo estimado. Aguanta un momento ahí. Sí, esta es una afirmación que recoge la prensa que está confusa. Así es. Porque no está claro si por falla de la periodista o del periodista se está refiriendo al 98% de lo estimado para el igual periodo, o si está diciéndolo del 98% de lo estimado para el año 2002, porque hay mucha diferencia. Oigan lo que dice, lo voy a leer textualmente. La ejecución del presupuesto en los primeros 4 meses del año, bien, enero, febrero, marzo y abril, asciende al 98% del monto estimado para el 2002. Bueno, si eso quiere decir que en los primeros 4 meses el gobierno se gastó el 98% del presupuesto para todo el año, eso significa que estamos frente a una crisis financiera de dimensiones incalculables. No, eso no fue, son créditos que haya sido. Entonces,
Dice lo que según el secretario de Finanzas, José Luis Malcún, es la primera vez que sucede en la historia del país. Ciertamente que si eso fuera así, como estamos interpretando de acuerdo a lo escrito, sería la primera vez que sucede una barbaridad así. No es un logro. Pero, dice, atribuyó este desempeño al buen ritmo de las recaudaciones fiscales que han crecido en el 26.4% sobre el monto del mismo periodo del 2001, además de la disciplina que el gobierno ha mantenido en el gasto. ¿De qué disciplina que me está hablando el secretario de Finanzas? Hágame usted el favor. Disciplina en el gasto. Óigame, hay otro titular, vamos a ver. Dice aquí que el gobierno logra ejecutar el presupuesto sin déficit. Ah, perfecto. Yo le voy a decir cómo lo han logrado. Ayer nos llamó una persona y nos dejó un recado. Dice aquí la nota que nos pasó la Oficina de Información de la empresa. Lo llamó un señor que es pensionado de la educación y le pide que hable de ellos, que todavía no le han pagado el pasado mes. Estamos en abril, no le han pagado mayo, está pensionado y no le han pagado el pasado mes. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el gobierno no está al día en sus pagos. Entonces, claro, si usted no paga lo que usted tiene que pagar, Le sobra. y tiene consignado en el presupuesto pagar, a usted le va a sobrar dinero. Hoy, ¿qué gracia es esa? Me sobró dinero. Ah, sí, pero usted ha dejado de pagar. Entonces, vamos a interpretar, corrigiendo la redacción, que se está hablando de los 4 meses y que han ejecutado el 98% de lo estimado para los 4 meses, no para el año 2002, como dice aquí. ¿Y eso qué tiene de particular? Han ejecutado el 98%, pero han dejado de pagar. Eso quiere decir que han ejecutado más del 98%. Si usted ha ejecutado un 110 o un 120%, usted se pasó. Porque pasa que para no pasarse dejan de pagar. Entonces tengo superávit. Ah, qué bien. ¿Verdad? Y eso que no hemos oído todavía a los suplidores gritando, pero Eso todo es. uno sabe que aquí todo el mundo está cogido. Y los contratistas y todo el mundo. Bueno, esos Todo el suplidores mundo. de servicio. Sí, bueno. Vamos a Entonces, denominarlo así, a veces los superiores se dicen que son los de bienes y nada más, los que aprovisionan la... Entonces, vamos a ver, vamos a seguir leyendo aquí. Después del 98% de la estimación. Ahí viene Oiga, algo, viene. algo que esperábamos desde hace más de un año. Bueno, de la primera emisión de los bonos lo dijimos, ¿verdad? Dígalo. Sí, gobierno estudia emisión de bonos e inmediatamente crea una comisión Oigan esto. para esos fines. El gobierno creó una comisión de trabajo para analizar los beneficios que tendría el país con la realización de otra emisión de bonos soberanos con el propósito de convertir deuda de corto en largo plazo e intercambiar los valores colocados en septiembre del año pasado por otros más favorables. Quiere decir que los del año pasado no fueron favorables. Entonces ellos quieren canjear la deuda del año pasado por esta deuda. No, señor, lo que pasa es que se sabía que cuando llegara al término esta deuda, no iba a haber con qué pagarla. Y entonces íbamos a enganchar otra vez con el usurero, el mismo negocio, la lógica de la usura, como le hemos explicado a ustedes. Lo mismo que es válido para un pobre empleado público, que quede enganchado con un usurero, pasa para los países. Y a nosotros nos han enganchado, nos quieren enganchar en eso. Esto no es más que el reenganche de la deuda de los 500 millones de dólares en bonos de la primera emisión que no se ha utilizado en su totalidad. Y ahora, y tampoco nos han dado el informe de que, cómo se han usado los recursos de lo que se ha usado. Y allá nos están hablando de la próxima. ¿Pero por qué? Porque se acercan unos pagos, ¿verdad? Para los cuales no estamos preparados. Creo que estamos vencidos. ¿Verdad? Entonces, estos son mentiras que se le dan al público para que se llene la cabeza de ideas equivocadas del rumbo que llevamos. Yo no sé si usted lo vio hace un par de meses más o menos, una iniciativa precisamente en esa misma dirección que proponía el economista Eduardo Tejera. Y Eduardo Tejera decía que para aliviar la carga financiera que se vertía sobre la capacidad del país de repago del país en virtud de los intereses de los bonos,
una renegociación en esta coyuntura existente hoy en día en el mercado de los bonos, que están deprimidos y que los intereses están mucho más baratos, se podría ir entonces a accesar a ese mercado con una nueva emisión, disminuir los intereses y repagar el endeudamiento que la emisión de bonos primero había ocasionado. Así entonces se aliviaba y se distanciaba, se prolongaba el periodo de pago de esa deuda. Es decir, que esto ni siquiera es una iniciativa de ellos, sino que fue una iniciativa de Eduardo Tejera, pero Eduardo Tejera está hablando ¿desde dónde? Está hablando desde una comisión, creo que es asesora en términos precisamente financieros, porque él no está insertado en ninguna cartera. Ya él resolvió el problema de la quiebra de la cual él fue parte y esas cosas. Esa parte no ha sido pues todavía dilucidada. Este es un país maravilloso, sí. ¿verdad? Porque Eduardo Tejera debería estar hablando probablemente, sí, esclareciendo, de Najayo. Si respondiera, igual que otros, de las quiebras fraudulentas que se han producido en este país, de acuerdo a todo lo que salió en la prensa en su momento. Me acojo a lo que salió en la prensa, que lo situaba a él y a otros que andan por ahí también muy campantes como responsables de quiebras fraudulentas. Si eso no es así, pues yo retiro lo dicho, pero eso fue lo que salió en la prensa en su momento, ¿verdad? Y yo conocí a Eduardo Tejera hace mucho tiempo, era muy jovencito él y tenía fama de ser muy talentoso, porque yo tuve como cliente de mi oficina de arquitecto a Riviera del Caribe. Ahí había un grupo de cubanos exiliados y algunos hasta de origen dominicano vinculados a familias dominicanas de San Pedro de Macorís, como fue el presidente del grupo, Más Garrido. Y ellos me buscaron para rediseñar el proyecto porque había una serie de problemas. Y la persona que hizo el estudio económico de eso fue precisamente Eduardo Tejera. Ahí conocí yo a Eduardo Tejera. Después de eso lo hemos visto fungiendo de banquero, de asesor económico, de muchísimas otras cosas. Pero simplemente ahora está renegociando. Él fue parte del asunto de la CDE. Sí. Tuvo la mano metida ahí, en la cuestión de la CDE. Y es bueno que se saque a la luz todas estas personas que se involucran en este tipo de cosas. Porque es muy cómodo ir ahí, meter la mano y después salir poniéndose a distancia de todo. El sector eléctrico crea otra comisión. Sí, o sea que ahí mismo, dice aquí, sector eléctrico. Por otra parte, Marcún informó que el Poder Ejecutivo creó una comisión para analizar propuestas sobre el sistema energético, que presentará sus resultados al presidente Hipólito Mejía el próximo lunes. Esta comisión está integrada por Marcún, la Superintendencia de Electricidad, Corporación Dominicana de Electricidad, el economista Andrés Aguirre como asesor, oigan bien, el director de ONAPRE, ese ONAPRE es el presupuesto, y el administrador del Banco de Reserva, entre otros funcionarios. Aunque el secretario de Finanzas dijo que no se trata de un segundo acuerdo de Madrid, dijo que existen propuestas para negociar, pero aún no se han realizado los contactos. Esta es una comisión para analizar propuestas sobre el sistema energético. Bueno, dada la integración de esta comisión, no hacemos ningún pronóstico positivo para los clientes del Servicio Eléctrico Nacional. Porque cada vez que hacen una cosa de esta, el clavo viene del lado de los clientes, forzosos, ¿no? A tragarnos cualquier cosa que decidan estos señores por allá. Pero comentando la comisión anterior, fíjense que aquí dice que la comisión está, sobre la emisión de bonos, dice, está creada para analizar los beneficios que tendría el país con la realización de otra emisión de bonos. ¿Y por qué no analizan los perjuicios que tendría el país? Solamente los beneficios. No, así no es, ¿no? Tienen que empezar o sopesar todo. Y el balance de los pros y los contras. Porque si van a sopesar solamente los beneficios, pues ya se sabe que todo lo que pase por ahí va a salir positivo a que emitan los bonos. Porque todo es beneficio, si todo es beneficio, entonces no hay que sopesar nada ni hay que estudiar nada. La nueva economía de los Estados Unidos, dice sobre ello el titular primero. Perdón, dice, yo quiero hacer un comentario. ¿Quieres agregar algo? Sí.
Analizando y siguiendo ya lo que pusimos ayer sobre el comportamiento de la economía dominicana, la posición del padre alemán que dice que todo está muy bien. Nosotros queremos decir que eso de cuadrar el presupuesto a base de no pagar, eso es sencillamente una falta de seriedad inaceptable. Inaceptable. Y que además estoy seguro que tiene que conllevar algún grado de responsabilidad de diverso orden para los titulares de las carteras del gabinete que están dándole esas informaciones falseadas a la nación con relación a la situación económica del país y a la situación de las finanzas del gobierno. Quiero referirme también a la política de endeudamiento que este gobierno está sustentando tan alegremente. He oído una y otra vez, tanto al propio presidente Mejía como al secretario técnico de la presidencia, y me supongo que el presidente Mejía está influido por el pensamiento del secretario técnico, de que todos los problemas acumulados en este país no se pueden resolver con los ingresos ordinarios o extraordinarios de la nación, o sea, del gobierno, y que por eso hay que endeudar el país. Oh, pero bueno, ¿y quién ha dicho que los problemas acumulados durante la historia de la nación, la historia de un país, lo tiene que resolver un gobierno en 4 años? Vamos a hacer un paréntesis y volvemos. Bueno, estábamos entonces comentando que un país del tercer mundo, o sea, un país pobre, un país luchando por llegar a la ruta del desarrollo, aunque nosotros hace tiempo que perdimos ese rumbo, acumula muchos problemas, pero muchísimos problemas. Entonces, no es tarea de ningún gobierno de 4 años llegar y resolver los problemas en 4 años que se han acumulado hasta ese día. No es cierto. Para eso existen los planes de desarrollo, por si acaso el señor secretario técnico no lo sabe. Y los planes de desarrollo ya no son ni siquiera la voluntad de un partido, sino que se busca concertar entre todos los partidos y sectores de la sociedad para darse a la sociedad un rumbo. Es como si en alta mar un grupo de personas que se ven en un barco donde hay que decidir hacia dónde se va con el barco, se reúnen y entre todos dicen, bueno, vamos hacia tal puerto, y encomiendan a alguien, mire, usted va a ser el capitán, busque su carta náutica y trace el rumbo para ir a tal puerto, porque todos han estado, o la mayoría, de acuerdo con que ese es el rumbo que tenemos que llevar. Pero este es un país que es un barco sin rumbo. No tenemos una visión estratégica, no sabemos a dónde vamos y nos estamos dejando llevar por otros en cualquier dirección. Y a veces cambiando, como si el viento cambiara y tuviéramos un barco de vela que un día está en una dirección y otro día está en otra. Entonces nosotros, este país, necesita darse cuenta que sus fuerzas vitales, estoy hablando de la gente de abajo, no las partes corrompidas de arriba, tienen que reaccionar para sacudirse esas cúpulas podridas de la partidocracia que se ha construido de unos años a esta parte y que traiciona la voluntad y la necesidad de supervivir de los dominicanos, para estarnos entregando a la voracidad del capital extranjero que viene aquí a tocar estas playas, porque aquí se puede hacer todo en este país. Pues no hay justicia, no hay nada. Ahí vi que el procurador fiscal canceló 52 ayudantes fiscales de un tablazo. Aquí no hay instituciones. Entonces, yo quería decir que todo eso es un disparate, ese discurso. De decir que hay que endeudar a este país hasta la 13ª generación para poder abordar esos problemas que se acumularon ahí. Eso no es para eso, eso es para robar dinero. Ahí se está robando dinero. ¿Por qué? Porque donde se dan contratos de construcción grado a grado hay corrupción. Eso no lo puede cuestionar absolutamente nadie.
Entonces este gobierno se ha inventado los contratos grado a grado con concesiones que ya explicamos cuál es el mecanismo. El gobierno se sale de en medio, le entrega por una ley o un contrato aprobado por el Congreso por 30 años el usufructo de los ingresos de una vía, es decir, cobrándole un impuesto a los dominicanos, y los dominicanos condenados por 30 años a estarle pagando a un soquete que dio su parte, compró el derecho a esa canonjía. Ese es el modelito. Entonces, dígame si eso se hace impunemente, ¿verdad? No es verdad. Aquí nadie es inocente para tragarse eso. Presidente, le hemos dicho que usted está rodeado por todas partes de manifestaciones de corrupción y usted tiene que cuidarse de eso. Como tiene que cuidarse también del asunto de la reelección. Porque sabemos ya, por experiencia, que la reelección siempre la promueven los anillos que están alrededor del poder, que además son los mismos que usufructúan en su beneficio la corrupción. Para eso quieren la continuidad de la corrupción. De modo que este es un país expoliado por el neoliberalismo, cuyos problemas se incrementan de día en día y que no van a tener solución endeudándonos. De modo que vamos a ver cómo rectificamos eso, y a los dominicanos que por favor nos escuchen y hagan conciencia y le expliquen a los demás que este no es el camino para nosotros salir al claro, como decimos aquí en la República Dominicana. Y tienen el espejo frente a nosotros mismos, lo tenemos. En el mundo entero hay problemas. Hay naciones que están sumergidas en el fondo, pero no en el bueno, también en el Fondo Monetario Internacional. Están sumergidas en el Fondo Monetario. Los dos fondos, en el fondo de lo que es las posibilidades de recuperarse y en el Fondo Monetario Internacional. Sí. Así es que nada, hay que mirarse en ese espejo para uno ver lo que le espera a corto plazo. Vamos entonces, continuando con el tema de las economías, pero ahora nos trasladamos en el ámbito geográfico hacia lo que es la economía de los Estados Unidos, que nos afecta directamente a nosotros. Dice el primer titular: el dólar fuerte es mal necesario para Estados Unidos. Eso es una... Sofisma. No, ese es un planteamiento interesante en un análisis que es exactamente la disyuntiva en donde se juega la suerte de los Estados Unidos. Fíjense bien, cuando el dólar se sobrevalúa en el mercado, ¿sí? Cuando es una moneda más fuerte que todas las demás, a la gente que tiene dólares, los inversionistas que están sentados en Wall Street operando en la economía del mundo, porque ya no operan hacia adentro, les resulta mucho más conveniente tener un dólar fuerte para meterse en las economías como de la República Dominicana. Se meten aquí, quítenme todo obstáculo porque ya yo tengo la libertad de entrar por todas partes, ¿verdad? Aquí hay un trabajo muy interesante que saqué del internet, por cierto, que es nada menos que del senador Ernest Hollins, senador demócrata, que se llama El espejismo o fantasía del libre comercio, donde él desnuda todo ese sofisma de decir, no, aquí lo que hay es libre comercio, y no hay libre comercio nada porque Estados Unidos no tiene sus puertas abiertas para que entre todo el que quiera. Y hemos aplaudido eso, para que estemos claros, pero también decimos, nosotros tenemos el mismo derecho. No me cierres tú tu puerta y me obliga a abrir la mía. Como tampoco podemos nosotros abrir nuestra puerta a que tu capital venga aquí y se meta como le dé la gana, a hacer lo que quiera, y además entonces reclamarnos con insolencia porque ustedes son el gran poder del norte. Bueno, una cosa es, o ustedes son el gran poder del norte, o ustedes son el líder de la democracia y la libertad en el mundo. Y Estados Unidos tiene que tomar una decisión muy seria sobre eso, Cada día porque no puede ser las dos cosas. Cada día se incompatibilizan más los No puede ser las dos cosas. Y nosotros, lo que hemos tenido como norte, los que luchamos por la libertad y la democracia en la República Dominicana, es los Estados Unidos libres y demócratas, no los Estados Unidos, el gran poder omnímodo de la tierra, poder imperial, como hemos rechazado históricamente cada vez que ese imperialismo se ha manifestado en contra de la soberanía de la República.
siempre hemos estado del lado de la República peleando contra esas expresiones de soberanía imperial de Estados Unidos sobre nuestros territorios. Entonces vamos a ver si llegamos, y por eso yo digo que el diálogo tiene que ser de pueblo a pueblo, no de pueblo a élite. ¿No? Con esa élite de la plutocracia norteamericana nunca nos vamos a entender. Quizá, quién sabe, un milagro. Pero de pueblo a pueblo, ustedes pueden estar seguros que nos entendemos. Seguro. Porque tenemos las mismas necesidades, con distintos grados. Pero ambos estamos contenidos por las mismas voluntades. Entonces nosotros propugnamos por eso. Y queremos decir que ese dólar sobrevaluado saca del mercado la producción de los Estados Unidos, que no puede competir ni en su propio mercado. ¿Por qué? Porque los productos que vienen de otros países, cuyas monedas están comparativamente subvaluadas respecto del dólar, son entonces más baratos esos productos que los productos norteamericanos. Entonces le tumban el pulso a los productos norteamericanos en su propio mercado. Ahora imagínense, si pueden exportar, no pueden exportar. Sí. Porque si no pueden retener su mercado, pues tampoco pueden exportar. Por eso es que Estados Unidos ahora está cayendo necesariamente en una posición proteccionista. Que ahora vamos a leer sobre eso. Dólar cae mientras alto funcionario arroja dudas sobre intervención. Bueno, fíjense que dice, por un lado, dólar fuerte es más necesario porque hay un sector propugnando porque el dólar sea fuerte, pero hay otro sector que se está dando cuenta que eso tampoco le conviene a la economía real de los Estados Unidos. No hay competitividad. Entonces, en una comparecencia del ministro de Finanzas, del Tesoro de los Estados Unidos, en el Congreso, él no fue muy contundente en las posiciones que enarboló. Aquí está. La entrevista del New York Times. El secretario del Tesoro, Paul O'Neill, está el mismo que denunció el Premio Nobel de Economía, que había estado haciendo unas negociaciones que perjudicaban al propio pueblo de los Estados Unidos en esa internacionalización de la economía. Sí, lo denunció. Bueno, aquí dice, después de decir que su objetivo era evitar el trastocar los mercados financieros, el secretario del Tesoro, Paul O'Neill, hizo exactamente eso después de una especie de encontronazo con los miembros de un comité congresional en torno a la condición financiera de la nación y dejando a algunos inversionistas con dudas sobre su voluntad de defender al dólar que viene debilitándose. Entonces, esa es la disyuntiva. Pero Estados Unidos va a tener, así mismo como le acabamos de decir, que tiene que decidir entre ser líder de la libertad y la democracia en el mundo versus ser el gran poder omnímoda, el imperio, el imperio y el estado policíaco del mundo. Así mismo va a tener que escoger entre esa moneda suya internacionalizada y sobrevaluada para propiciar el enriquecimiento o multiplicarle sus beneficios a sus capitales, a un dólar con un valor real que le permita a su economía competir y retener además su propio mercado, ¿verdad? Porque ese es el enfrentamiento que siempre hemos dicho, es el enfrentamiento entre la economía bursátil de Wall Street y la economía real, donde está la capacidad productiva del pueblo norteamericano, que es a donde están empleados los norteamericanos, porque aunque haya unos cuantos empleados en las bolsas, la mayor parte está empleada en la actividad productiva, incluyendo las agrícolas. Y por cierto, vamos a lo de la agrícola. El Congreso de Estados Unidos vota subvenciones agrícolas masivas. Provoca la cólera de los europeos y otros socios comerciales de Estados Unidos. Este es el proteccionismo. Esto es la realidad. Esto es que no había más remedio que hacer eso. Sí. Y entonces el gobierno lo hizo. Ahora, nosotros reclamamos nuestro derecho a hacer lo mismo. Aquí no puede venir ninguna misión norteamericana a decirnos
Hay que quitar los subsidios, que por cierto, nos reclaman que quitemos lo que muchas veces ni siquiera tenemos. Nosotros lo que reclamamos es el derecho, y yo diría más aún, la obligación en que tenemos aquí los dominicanos de subsidiar aquí los productos que vienen a competir con productos importados que están subsidiados en sus países. Entonces, ¿cómo va a competir el producto dominicano? Subsidiándolo también. Entonces, subsidiémoslo, porque si vamos a competir, tiene que ser en igualdad de condiciones. El producto viene subsidiado y se le va a dejar pasar por la frontera arancelaria nuestra, pues vamos a subsidiar el producto dominicano. Se acabó. Y otro todo. Más. Todo. O paguemos la importación y pongámosle entonces los aranceles que son apropiados al caso. Compensatorios. Sí, porque ellos no elevaron los aranceles ni le aplicaron nuevos aranceles, lo que hicieron fue la otra vía, lo subsidiaron, lo sí. convencionaron. No, pero además no han levantado el mecanismo de la cuota. La cuota, ese es otro mecanismo. Porque ellos tienen una barrera de cuota. Eran 3 mecanismos, los aranceles, la cuota y la subvención. Ajá. Eliminan uno y ponen otro. Sí. Bueno, preocupa a inversionistas el mal de la contabilidad. Eso es una enfermedad que hay en las corporaciones norteamericanas, ¿verdad, arquitecto? No, ese es el problema de Wall Street. Yo creía. No, porque el lío de Enron, con la Arthur Andersen, eso ha sido mortal por necesidad para la economía bursátil. Ya, a pesar de todo eso, y cada vez que yo veo por la televisión la apertura y el cierre de las jornadas de especulación en Wall Street, yo digo, caramba, ¿verdad que están haciendo un esfuerzo por poner una cara agradable de optimismo para una situación sumamente oscura? Porque ellos van allí, aplauden y suenan la campana y se ve muchas sonrisas, muchas cosas, igual que cuando cierra. Pero cuando usted va a pasar el balance, ¿y qué pasó hoy? No, se cayeron todos los valores, los índices bajaron. Y entonces usted ve a los comentaristas y analistas, incluyendo a Alan Greenspan, tratando de pasarle un poco de paño con pasta, como decimos aquí, a la situación de la economía, diciendo, no, el trimestre fue positivo y tal, y qué sé yo. Y dicen los ejecutivos de las empresas, nosotros no hemos visto nada de eso. Bueno, por eso es que los comentaristas y los analistas de la firma de corredores de bolsa, como Dean Witter y Merrill Lynch, están también en tela de juicio en la SEC. Y le van a meter una investigación también. Bueno, eso ha salido en la prensa también. Porque fíjate tú, han permitido, y ha habido como cierta lasitud de un tiempo a esta parte. Como que están cuando esos eran mecanismos que eran vigilados muy de cerca y muy celosamente por entidades, ¿verdad? Que castigaban fuertemente a todo el que se salía. Pero tú estás mencionando un corredor que al mismo tiempo es analista. Sí. Pero es que estamos hablando de firmas auditoras que certifican los estados contables para poder ir a la bolsa, porque la ley le exige presentar estados, las empresas públicas, las que van a cotizarse en las bolsas, trimestralmente tienen que presentar sus estados contables certificados. Y eso era lo que estaban falseando. Entonces la Enron queda al descubierto, porque queda al descubierto la Arthur Andersen. Y con la Arthur Andersen, todas las auditoras internacionales y internacionales que iba a traerlo. Ahora resulta que nadie quiere invertir porque todo el mundo tiene dudas. Eso es lo que nos hemos dicho, que es mortal por necesidad para el juego de la bolsa. ¿Por qué? Porque no van a lograr que la gente meta su dinero. Tiene usted que ser muy incauto para ir a meterse ahora, cuando todavía no se ha aclarado hasta qué punto ese mal que se ha puesto en evidencia con la Enron, la quiebra más grande de la historia de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, no está realmente representando un ejemplo de lo que se venía produciendo ahí. Entonces todo el mundo está mirando, todo el que tiene 2 dedos para pensar en la frente, está mirando desde atrás de la barrera. Déjame ver qué ha pasado ahí, antes de yo seguir metiendo mi dinero, a que jueguen conmigo, ¿verdad? El subsiguiente titular dice: Brasil cuestiona los subsidios de Estados Unidos. Uno más que se queja, ¿no? Se está quejando Europa, el mundo entero. Sí. Y Brasil, bueno, ya ese le tocó directamente en los aspectos que uno ya Vamos conoce. a pasar al error del lavado. El error del lavado, de la ley del lavado en nuestro ámbito geográfico. Esa es una diablura. Congresional. Sí, pero esta es una diablura. Ahora se está discutiendo cómo arreglar la ley que aprobaron con error. Dice, es un error, ¿no? Un error. El error resulta que ahora no se sabe con precisión a dónde va el destino de los fondos que son incautados.
Dice, la ley es la que sanciona el delito de lavado de dinero proveniente del tráfico de drogas y de cualquier otra actividad ilícita. El alegado error consiste en que, tras ser aprobado en el Senado en la versión del proyecto de ley que fue enviado a la Cámara de Diputados para su conocimiento, los porcentajes de distribución de los bienes decomisados a los narcotraficantes fueron reducidos en un 50%. Es decir, la ley dice, tan por ciento debía esto, tal por ciento aquí, tal y tal y tal allá, pero eso debía cuadrar un 100%. Y resulta que eso no cuadra. Se dejó un ámbito que no se decía dónde iba a parar. Y entonces ese fue el error, ¿verdad? Y hay otros que dicen que eso no fue ningún error. Hay otros, creo que Marino Vinicio Castillo dice que eso lo hicieron expresamente para que la ley tuviera problemas y tuvieran que devolverla otra vez para allá. Bueno, vaya usted a saber qué es lo que ha pasado ahí. Pero definitivamente esto está diciendo que esa entidad que se llama Congreso Nacional no sirve para nada. Pero ¿acaso no llegaron a señalar en el caso del asesinato del senador que esa ley era lo que había en algún sentido producido la iniciativa de que lo borraran del mapa? Pero también está el hecho de que la fortuna personal de ese senador se ubica en 200 millones de pesos. ¿O ustedes saben que son 200 millones de pesos? Casi nada. Ahora díganme ustedes si eso no es un caramelito para que alguien se vuelva loco y diga, déjame llevarme de encuentro a a ver qué me toca de la repartidera que viene después, ¿no? Bahía de las Águilas es otro de los errores, parece que también han ocurrido. En Catastro, dice el Catastro que Bahía de las Águilas no se puede construir, dice la Oficina Nacional del Catastro. Ellos están haciendo eco de la situación real. Sí. Dice, está en una reserva y como tal, ahí no se puede construir. Ahora, ¿cuál es la situación? Y es que por eso, ayer salía la información de que quieren cambiar la ley. Eso. ¿Por qué? Bueno, porque con la disposición como está no pueden construir. Para posibilitar eso. Y para poder, exacto, porque quieren construir hoteles, ¿verdad? Y ese es el objetivo, hay un negocio ahí. Pero ha llegado hasta a dividir a la asociación de hoteles, bares y restaurantes, porque ahora hay un sector que dice que sí, que Bahía de las Águilas debe ser desarrollada turísticamente, mientras hay otro sector de la misma asociación que se opone radicalmente a que se construya en Bahía de las Águilas. Déjeme leerle entonces para terminar. Aquí está el señor Ernest Hollins, es un senador Hollins. De demócrata por Carolina del Sur. Y está diciendo todo lo que tiene de mentira el discurso de la apertura neoliberal del comercio. Y está señalando que lo que hay son una serie de gente que están haciendo un gran beneficio de todo eso, pero que no está beneficiando en nada al pueblo norteamericano. Un grupito de corporaciones. Yo voy a hacer una traducción de esto y les prometo para la próxima semana, si Dios así lo permite, darle tiempo suficiente a leer el pensamiento de este legislador de los Estados Unidos. Pero mantengan en mente el titular de ese trabajo del senador Hollins, que va a traducir el arquitecto, que se llama El espejismo o la fantasía del libre comercio. Y yo le agregaría también la mentira del libre comercio. Bueno, nos despedimos por este día y por esta semana. Hasta la próxima semana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Anita y Roger Ogando.